Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación en mi canal. Hoy es un gusto tener acá de invitado al representante de la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho. Daniel, bienvenido. Charlie, muchísimas gracias por la invitación. Por fin pudimos hacer Sí, esto. gracias porque igual usted me dijo, eventualmente lo vamos a lograr y aquí estamos, además en un momento bien interesante para hablar de varias cosas. Para los que no tienen el radar, a Daniel es representante de la Cámara, como les decía, por el departamento de Antioquia, de Verde Oxígeno, ya vamos a hablar también un poco de eso. Es ingeniero civil y también sabe y ha trabajado mucho en urbanismo, ordenamiento territorial y fue concejal de Medellín entre 2012 y 2016 antes de saltar al Congreso. Y entre otras cosas, y claro que es tema también de conversación, pues lideró el proyecto de la ley contra el ruido que está pendiente de sanción presidencial. Y ya con eso quedaría listo. Bueno, antes de hablar algunos detalles de la agenda del Congreso, de Medellín, de el futuro político y de la coyuntura, quería hacer una pregunta como general para empezar, y es en lo que está en este momento la causa progresista, la defensa de los derechos humanos. Vemos cómo la iniciativa del presidente Trump en modo aplanadora ha empezado a imponerse en muchos frentes, pero ahí uno ve un discurso que también se alcanza a vislumbrar en algunos líderes políticos en Colombia, insinuando como que de pronto ya no es importante, ¿no? Como es que este tema ya no fue, ya los derechos humanos, eso ya qué es, o el tema de la igualdad, esto era una cantidad de cosas que tenían ahí los progres en Estados Unidos. En su lectura, digamos, más general de cómo también lo está percibiendo, ¿cómo siente este momento político donde pareciera que tal vez pasa un poco a la defensiva ciertos elementos de la causa y que se enfrenta a este discurso tan ruidoso para meternos también con ese punto? Charlie, difícil tu pregunta, en primer lugar porque en Colombia se ha confundido, digamos, la causa progresista mundial con Gustavo Petro y su movimiento, ¿cierto? Porque él de alguna manera, y hace ya varios años, se apersonó del término del progresismo. Entonces, yo que me consideraba progresista, pues hoy en día evito usar ese término porque definitivamente no soy petrista. Sí, entonces primero quiero hacer como Claro, como claro, esa claro. distinción. Por otro lado, creo que si hay una crisis, llamémoslo pues, del progresismo en el mundo, porque se está enfrentando a unos líderes, ¿cierto? Y pusiste un ejemplo como Trump, el otro puede ser Milei, Bolsonaro en su momento, Bukele. En Colombia también tenemos los wannabes Varios. del caso, sí. Em, que están poniendo entonces en entredicho y en riesgo muchos logros de todos estos movimientos pro derechos, digámoslo. Lo estamos viendo en Estados Unidos con el tema del aborto, con temas relativos a la igualdad. Entonces, por un lado, yo creo que hay que juntar fuerzas para defender algunos avances, pero también tenemos que ser autocríticos. Creo que tal vez en nombre de ese progresismo y principalmente guiados pues por ciertos pensadores o escuelas de pensamiento de Estados Unidos, fuimos demasiado lejos y dejamos de concentrarnos en cosas esenciales para entrar en cosas muy puntuales. Entonces uno se pregunta, ¿qué es más importante? Decir, ellos o garantizar el acceso a la salud, a la educación y a la vivienda para la gente. Sin duda lo segundo, pero parece que nos quedamos hablando en términos identitarios y olvidamos las grandes causas colectivas. Hay un libro circulando sobre como este enfrentamiento entre el wokismo y la izquierda, que me pareció interesante, donde afirman que el wokismo no es de izquierda. Creo que se llama Wok no es izquierda. Left is not woke, la Exacto, izquierda no es la woke. izquierda no Sí, es lo woke. leí. Y cierto, De y una es autora, eso. sí, sí, Y me sí. parece muy bueno lo que dice la autora, y es que la izquierda se caracterizaba por causas colectivas. Sí, sí, sí. Más, y en cambio el wokismo se está yendo demasiado a las pequeñas identidades y se nos olvidó el gran panorama. Entonces creo que ahí hay una autocrítica necesaria que debemos hacer también en Colombia, que como siempre vamos atrasados en estas tendencias. Entonces, y las cosas salen como van, es decir, mal, nos toca un Trump o un Milley a continuación y aún estamos a tiempo de evitarlo. Pues usted se mete de lleno en el tema y en el punto, digamos, fundamental de lo que yo siento que es necesario, que es en particular la pregunta por esa autocrítica. Y, y viendo y revisando los temas en los que usted ha trabajado y las causas que usted ha apoyado, pues
están alrededor de esa causa, ¿no? Entonces estamos hablando, y podemos hablar más adelante de algunos detalles de eso. Mm, la causa animalista, por supuesto los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la legalización de la marihuana, mm, tal vez también el proyecto de ley que quería o que busca prohibir las terapias de conversión. Y en esos uno podría sacar distintas lecciones, pero si fuéramos como a ponerle de pronto un par de alfileres a eso, en algunos de estos elementos de la agenda, usted diría, por ejemplo, acá deberíamos pensar si lo enfocamos de otra manera para ir más allá de los pronombres, o eso que por supuesto también es importante. Ha habido ahí como algunos elementos que tal vez han generado ruido, que la gente en las comunidades o en la ciudadanía dicen, tenemos problemas más urgentes". Charlie, mira, en general, yo que me considero de centro, he procurado ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas. Sí, claro. Primero, porque así es mi pensamiento y yo entré a política fue para tender puentes, no para romper o para generar rupturas. Entonces, en general, en mi discurso y en la forma en que abordo este tipo de temas que a veces son polémicos, procuro ser delicado y cuidadoso y mi equipo es más, un poquito más radical que yo, pero a mí me toca contenerlos. Entonces hemos evitado entrar, pues como entonces el que no le gusta la marihuana es un maldito godo. Nunca entramos nosotros en Es eso. riesgoso, ¿no? Entrar a esas Sí, conversaciones porque y... además yo puedo ganarme un montón de likes insultando a los godos. Pero yo necesito es votos en el Congreso para poder que mis leyes avancen. Entonces, soy diplomático y cuidadoso en eso, insisto, porque yo creo que la política es un escenario de consensos, así la veo yo, no de generar rupturas. Entonces, en general, la forma en que hemos abordado nuestros temas han sido cuidadosos. Sin embargo, sí hay temas en los que la gente me dice, pero hay cosas más importantes. Cualquier cosa que uno intente hacer, siempre hay alguien que va a decir, pero hay temas más importantes y el mejor caso fue la ley contra el ruido Sí. que aprobamos el año pasado y todo el mundo salió, pero con tantos problemas que hay en Colombia y ustedes salen con eso, válido, puede que sin duda hay cosas más importantes, pero eso también lo es. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que 70% de las llamadas al 113 de la policía son por ruido, cuando uno ve que el ruido es uno de los principales factores de riñas entre vecinos en todo el país y estas riñas derivan muchas veces en homicidios, entonces sí es un tema importante. Entonces hay que saber encontrar los argumentos para uno justificar la importancia de esos temas que tal vez no están pues en las prioridades de las personas cuando piensan en el país, pero sí están en sus prioridades en el día a día. ¿De qué se quejan las personas hoy en día? De las mascotas, del ruido, de las basuras, de los problemas de movilidad, de los problemas ambientales, de la falta de árboles en las ciudades. Entonces esos temas, para mí como urbanista y como interesado que estoy en la cotidianidad de las personas, sí son importantes y así procuro argumentarlos. Uno no siempre puede convencer a todo el mundo, pero hasta ahora me ha ido bien con ese tono. A ver, hablemos de ruido, pero además proyectémoslo de una manera más abierta, como metafóricamente a lo que estamos enfrentados hoy en día, porque usted dice, yo intento estar ubicado en el centro, hay ahí como una serie de voces que están jalando para un lado o para otro. O sea, aquí esta es como la bodeguita del centro. Yo les digo a la gente de mi canal que pues esta es la bodeguita que no incendia nada porque como que no valemos nada políticamente, ni tampoco logramos generar tendencia ni likes porque pues siempre estamos ahí un poquito, pero sí, pero yo no sé, pero esto. Y es difícil porque estamos conviviendo en efecto en una economía de atención y de exacerbación y de ruido finalmente. Entonces, un proyecto político que intenta como ubicarse cuando usted no está, digamos, tan interesado en gritar o en generar esa atención de salir a decir este es el ladrón y este es el bueno y este es el malo, antes de meternos en el proyecto de ley, que además yo lo comparto absolutamente, y bueno, creo que a medida que uno se hace más viejo, empieza incluso a volverse más sensible con el ruido, pero además con lo invasivo que resulta, ¿no? Para la convivencia. Empecemos como por esa mirada más general del proyecto, como en estos tiempos intentar ubicarse ahí sin estar apelando a la emocionalidad más pura de la gente. Bueno, ahorita vamos a debatir sobre lo que dijiste de que el centro no vale nada y que somos poco No, yo tengo emocionantes. ahí para hacer catarsis toda. Ahorita la hacemos colectivamente. Sí. Mm,
Estamos en una época de ruido, sin duda. Y cuando digo ruido, quiero mencionarlo más allá de sonido. Sí, Estamos sí, en una sí. época ruidosa. Todo es vertiginoso. Nos tragamos 7.000 noticias al día. Tenemos 5.000 amigos en Facebook, 700 notificaciones. Nos enteramos permanentemente de lo que pasa en todo el mundo. Entonces me refiero al ruido como que estamos sometidos a un exceso de estímulos por toda parte. Y creo que eso merece una reflexión porque ese afán, ese vértigo nos está llevando como humanidad a todos esos problemas mentales que tenemos hoy en día, ¿cierto? Entonces ya todo el mundo sufre de ansiedad o depresión o las dos, ¿cierto? Y ataques de pánico. Y yo creo que eso tiene que ver con el exceso de estímulos a los que estamos sometidos. Entonces, por supuesto, esa es la sombrilla de esto, pero ya en el tema del ruido sonoro en particular, es algo que para mí surge desde mi vocación. Yo soy urbanista, pues, tengo una maestría en urbanismo y para mí siempre el principal interés es cómo hago para que la gente pueda vivir mejor. Y al darme al análisis de qué es lo que hace que la gente viva maluco en las ciudades, me topé inmediatamente con el tema del ruido. Todo el mundo se queja de eso, pero era un tema que no estaba en la agenda pública. O sea, todo el mundo hablaba de eso, pero no en los medios. Era un problema de los vecinos, era una pesadilla de todo el mundo, pero no llegaba. Entonces, para mí fue importante como lograr poner eso en la agenda pública y creo que en 10 años que llevo de política, de político, mi mayor éxito hasta ahora ha sido la ley del ruido, no por la ley en sí, sino porque se puso en la agenda pública y yo espero que la implementación de esta ley le traiga verdadero bienestar a la gente. Falta mucho y va a ser progresivo, pero creo que va a ser bien y ayuda a responder a esta sobreestimulación a la que me refería al principio. Sí, para darle como a la gente un contexto, igual vi que en la página suya está pues desarrollado el ABC de lo que tiene la ley y podemos también discutir políticamente en qué está. Hablábamos al comienzo que hace falta la sanción presidencial, pero en términos generales pues crea la política de calidad acústica en Colombia, que implica que el gobierno nacional implemente a través de una política pública las estrategias pues para enfrentar esto, encabeza el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud, fortalece mecanismos jurídicos y de policía para preservar y restablecer el orden público, entre otras con multas, y todos los municipios y distritos del país deben crear un plan de gestión en este frente, actualizar los planes de ordenamiento territorial y crear un comité de seguimiento para que no se quede en papel. Entonces, lo primero que diría es, hay ciertas cosas que estaban de todas maneras en el código de policía, ¿no? En términos de convivencia. Entonces, le preguntaría como cuál es el cambio que usted diría más decisivo en términos de dientes para que la norma funcione. Y empecemos por ahí, como el cambio frente a lo que había. Yo pienso que hay dos grandes cambios. En primer lugar, se fortalece las capacidades de las autoridades policiales y civiles para sancionar, porque hoy en día, de hecho, la policía nos ayudó a redactar un capítulo, el capítulo sancionatorio de esta ley, porque el código de policía no está bastando. Entonces ahí hay un fortalecimiento, se le da más dientes a las autoridades policiales y civiles, es decir, las alcaldías. Y ahí viene lo segundo que para mí es importante y es el punto que tú mencionabas de que cada municipio tiene que dotarse de un plan de gestión. ¿Por qué es importante? Porque entendemos que esto es un tema que tiene que ser abordado desde lo local, porque es un tema subjetivo. No es lo mismo el ruido para vos aquí en Chapinero que Sí. para un pelado de 18 años en Nuquí. ¿Mm? Hay regiones, hay culturas, hay edades y hay sectores de la ciudad donde hay más tolerancia o menos tolerancia con el ruido. Entonces, estos planes que tiene que hacer cada alcaldía permiten que en cada municipio, en función de esa cultura que tienen, se estudien y se establezcan cuáles son los sectores problemáticos, cuáles son las fuentes problemáticas y en función de eso se definan unas estrategias. Entonces me parece interesante es que logramos que una idea, un problema público nacional pueda ser aterrizado a través de los alcaldes a los contextos locales. Yo creo que esas dos son los principales avances de esto y reitero lo que dije al principio, el hecho de que sea noticia y que esté en la agenda pública siempre va a ser lo más importante a la hora de uno elaborar una política pública. Entonces, para mí, que me llamen todos los días o de la W o tu canal o Radio Yopal
¿sí? Significa que el país está hablando de un tema que yo propuse y para mí es un éxito gigante como político. Y ahí hay un punto de partida en la discusión, pues que por supuesto desde el Congreso la función y la responsabilidad es promover leyes que se traduzcan en políticas públicas y que permitan pues avanzar finalmente los objetivos, pero durante la discusión que yo la seguí, pues desde que empezamos a hablar, yo estaba muy pendiente de esto, había un argumento un poco caricaturizado en redes sociales que entre otras lo exponía mi colega Pascual Gaviria, con quien alguna vez creo que hablamos de esto en Medellín, sobre cómo, ya se pusieron aquí los moralistas, los amargos, que es que no les pueden subir el volumen a un parlante, y desde el otro lado pues hay gente que está realmente cansada de eso, no sé, cómo puede ser Carolina Sanín, que tiene también una bodega de gente que no la quiere ni cinco, pero con quien yo he conversado ya varias veces y que comparto también ese punto de lo difícil que es. Entonces, esto me lleva también a decir, por supuesto que necesitamos esta ley, pero tenemos un punto de partida bien jodido de culturalmente qué valor le damos a eso y si eso de verdad como que nos va a permitir tener una convivencia distinta. ¿Cómo sintió usted esto durante la discusión y ahora que están a puertas y esperando a que el presidente la sancione? Charlie, voy a empezar por decirte algo. Nunca me habían insultado tanto. Sí, y yo he hablado de muchos temas polémicos, ¿cierto? La marihuana, o estar en contra de Petro a veces, o en contra de Uribe otras, o por el proceso de paz, pero nunca me habían insultado tanto en la vida. Porque nos demuestra que esto es un tema polémico. Y principalmente me insultaron los costeños, pero también desde la costa Caribe fue desde donde más quejas he recibido que me decían por favor haga algo. Entonces sí demuestra que hay ahí como La un atención, sí. enfrentamiento. Ahora, hay algunos clichés, digamos, algunos estereotipos que dicen que el ruido es de pobres y que las ganas de silencio es de los ricos, Sí, sí, sí. ¿sí? O que es un tema de jóvenes y viejos. Y no, uno empieza a estudiar el tema y al final entiende que joven o viejo, rico o pobre, la gente quiere festejar y la gente también quiere dormir y descansar. Entonces tenemos que llegar a acuerdos ciudadanos. Es que no es, esta no es la ley del silencio, es la ley contra el ruido. No es la ley contra la fiesta, es la ley contra el ruido. A lo que voy es que tenemos que ser capaces de tener ambas cosas, de tener espacios de descanso y espacios de fiesta y de celebración. Y por espacios me refiero a lugares o a momentos, ¿sí? Entonces, en ese enfrentamiento y en ese boleo de insultos, yo lo que descubrí es que tenemos esa necesidad de llegar a acuerdos. Y creo, y de hecho los planes de gestión municipal que incluye esta ley contra el ruido generan esos espacios para llegar a acuerdos ciudadanos, que nosotros de manera, digamos, informal en Medellín lo hemos logrado en algunos barrios. Hablando con los vecinos y con el ruidoso, uno va viendo que sí es posible llegar a eso. Entonces, el ejemplo que yo le doy a la gente que me insulta es, yo no estoy en contra de la rumba, estoy en contra de que tu rumba sea la pesadilla de un barrio. Y yo creo que muchos lo han ido entendiendo así. También tuve un enfrentamiento público con el pastor Saade, ¿sí? Quien afirmaba que la ley contra el ruido estaba destinada era a cerrar las iglesias. Que también tiene su, Y yo iba a su salir a propio defenderme, megáfono, sí. eso, y yo iba a salir a defenderme y ni siquiera fue necesario, porque la gente solita salió enloquecida a denunciar cómo muchas iglesias se han convertido en la pesadilla de los barrios. Y al final yo le resumí al pastor, eh, vea todo lo que logró Jesucristo sin micrófono. Sí, es decir, sí podemos llevar la palabra al Señor o sí podemos hacer fiestas y promover festivales sin necesidad de ser una pesadilla para los demás. Yo creo que lo podemos y de hecho puede sonar paradójico, pero al mismo tiempo estoy promoviendo la ley de la música. Y creo que ambas cosas son posibles. Para mí no es una contradicción. Sí, no es una falsa dicotomía, es una falsa dicotomía. Creo que además, como el valor que tiene el silencio en la interacción social está muy subestimado, ¿no? Incluso yo lo veo obviamente mucho en lo que trabajo como de opinar y de reaccionar y estar todo el tiempo queriendo decir qué es lo que pienso sobre algo que ni siquiera entiendo del todo. A ver, entonces ahí, si le entiendo un poco el punto, es que de todas maneras la ley intenta y viene acompañada también de formas en que se logren mecanismos De de concertación y de concertación diálogo, exacto. entre comunidades. Que mira que, no sé, pensar en tu edificio. Muchos vivimos en edificios. Vos aguantás que tu vecino celebre su cumpleaños este viernes. Es el cumpleaños una vez al año, y se hizo una bulla y hasta la 1 de la mañana hizo bulla, listo.
Pero si cada 8 días es la misma fiesta, ya vos te vas a enojar. Sí. No, acá pasó con un vecino muy querido. Y a todos nos ha Le pasado. armaron problemas, Y sí. aplica para una cantidad de cosas. Yo vivo en Medellín al lado del Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno tiene una plazoleta donde hace eventos. Y está bien, pero entonces nos sentamos a dialogar con el museo cada cuánto hacen los eventos, desde qué horas, hasta qué horas. Y ya llegamos a un punto donde la gente ya está más tranquila y ya los eventos dejan de ser molestos. Entonces yo estoy convencido de que somos capaces de ponernos de acuerdo. El que se salga de los acuerdos le tiene que llegar la sanción. Porque también uno de los opositores al proyecto de ley fueron los comerciantes nocturnos agremiados en FENALCO, que querían, decían, ay, muy buena la ley, pero que sea únicamente pedagógica. No, 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 un momento, porque es que una ley solamente pedagógica no sirve para nada. Y yo creo, yo soy súper rumbero. A mí me van a ver en bares y discotecas y conciertos, pero yo creo que esas discotecas tienen que cumplir con unas normas. Que yo esté de fiesta no significa que todo un barrio tenga que estar despierto y desvelado por culpa mía. Ese punto de los comerciantes va al último que quería conectar de la ley es, pues, es obvio que cuando estamos tocando un elemento tan sensible como el ruido, estamos conectando con actividades y con ocupaciones y con economías informales y eso hace que el problema sea más grande, ¿no? Entonces, los vendedores ambulantes, el problema que hay, por ejemplo, con los motores de las bicicletas de los rapitenderos, pues que es sobre todo un problema de empleo, de también las oportunidades de los migrantes. Entonces, como ¿qué alternativas o como qué mecanismos ve usted para decir esto implica otras conversaciones y no se agota ahí? ¿Cómo lo vieron en el trámite y ahora en la expectativa que se empieza a trabajar? Ahí abordaste dos temas que quisiera separar. Uno, esto es lo que tiene que ver con el comercio formal. ¿Cierto? Entonces, si vos tenés una discoteca, vos tenés que tener la plata para implementar lo que te exige la ley. Es decir, un aislamiento acústico. Es decir, no tenés disculpa. Qué pena, pero es que una discoteca no se gana 100.000 pesos al día. Se ganan millones de pesos por noche y tiene que tener y tiene que sacar plata para poder aislar, porque tu modelo de negocio no puede depender de la salud, la tranquilidad y el patrimonio de los demás, ¿cierto? Entonces ahí hay una discusión aparte en la que yo creo que hay que acompañar técnicamente a los establecimientos comerciales para que implementen las medidas adecuadas para que su negocio no sea un problema. El otro caso es el de la informalidad, donde sí me parece que por un lado debemos ser más laxos, pero no por eso significa el laissez-faire. O sea, no, pobrecito, entonces haga lo que sea. Porque también en nombre del dejen trabajar, aquí hemos permitido de todo. Entonces, por ejemplo, las bicicletas eh, con estos motores, eso es ilegal. O sea, no No, es por la ley súper contra el riesgoso ruido, no además, por la sí. ley contra el ruido. En el Código de Tránsito y en la ley Provici, eso es ilegal. Sí. Entonces, tenemos que empezar a hacer cumplir la ley y empezar a ofrecerle a estas personas también otras alternativas. Ahí uno puede pensar en convenios con quienes distribuyen bicicletas eléctricas. ¿Sí me entendés? Pero yo creo que ahí sí hay que ser un poco más flexibles y empezar a entender. Pero por otro lado también hay un tema pedagógico. Cuando uno ve los venteros ambulantes, por ejemplo, el perifoneo también está prohibido. Por lo menos en Medellín está prohibido. Si es necesario que tengas un megáfono para anunciar aguacates y que además de anunciar aguacates le pongas música, porque es que ya le ponen reggaetón, Sí, ¿cierto? Entonces ya no es solo aguacate, sino sí. aguacate. Es como que venga, yo entiendo que usted está trabajando, pero por favor entienda que la gente quiere descansar. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Es necesario que desde las 6 de la mañana estés gritando. Entonces yo creo, insisto, en que esto es un tema de cultura ciudadana y no se va a resolver únicamente con sanciones, pero tampoco se va a resolver únicamente con campañitas pedagógicas. Necesitamos ambas cosas. Bueno, y también hay un tema y es que no se puede regular el mal gusto, ¿no? Cuando uno entra a un restaurante y alguien tiene la música durísimo o es como una serie de cosas que dice, pero ¿por qué? ¿Pero qué necesidad? ¿Por qué no nos dejan pensar? ¿Viste? Pero qué pena, Carlos, No, porque es que ahí sí adelante. hay un tema y es una cultura del ruido. Entras a un restaurante, hoy estuve en un restaurante costoso, ¿m? Que venden platos Sí. de alta calidad y que uno quiere degustar. Y la música a todo volumen, entonces se te vuelve imposible degustar porque es que los sentidos requieren poder priorizarse. Y yo decía, pero qué necesidad Sí, a yo no mediodía también.
de estar escuchando merengues como si estuviera en una hostería el fin de semana al lado de la piscina. Es una cultura del ruido que también tenemos que empezar a identificar y a educarnos de nuevo en el silencio. ¿Qué le falta al proyecto para hacer ley? ¿O qué le falta a esto para ver la luz? Porque veía ustedes que en redes sociales estaban diciendo, bueno, presidente, ¿qué hubo? Por qué no está listo? Como toda ley, el último paso una vez sale del Congreso es la sanción presidencial. Sí. Esto es una firma del presidente. Esto entra a hacer fila con todas las otras leyes que haya aprobadas. Entonces, estamos presionando comedidamente al presidente para que lo priorice. Si este mes de febrero no lo hace, ya en marzo ya sí nos ponemos un poco más ruidosos con el tema. Pero ¿hay algún tipo, o cree usted que puede haber algún tipo de presión para que no lo hagan precisamente porque está tocando hay algunos intereses y algunos sectores? Hasta ahora que yo sepa, no. Y además debo decir, este es un proyecto que tuvo total apoyo y estuvo involucrado el Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. O sea, el mismo gobierno nacional, en cabeza de esas tres entidades, apoyó el proyecto de ley. Yo no veo razones para que el presidente se esté haciendo el loco. Por ahora, vamos a ver el 1 de marzo cómo estamos. Bueno, al hablar de ruido también podemos hablar de otro frente en el que usted ha trabajado, por ejemplo, la causa animalista, pues porque una de las cosas que también ha sido duras del ruido, yo tengo un par de perritos y sé lo que es, en este caso no tanto para ellos, tal vez para uno más que el otro, la pólvora, el ruido de los voladores, pero para irlo avanzando hacia otros frentes, usted ha estado apoyando iniciativas de otros congresistas, principalmente la senadora Padilla. Padilla. Cuéntenos un poco también de su interés en esa causa y el trabajo que se ha hecho. Voy a ser sincero, Charlie, incluso corrigiéndote, no me considero animalista. Eh, Considero que los animales domésticos ya son actores protagonistas de nuestra sociedad y que tenemos que protegerlos, pero también reglamentar su tenencia y su comportamiento, ¿cierto? Regularla. Pero no me considero animalista en el sentido de este animalismo un poco irracional, donde para muchos es más importante el animal que el ser humano. No soy de esa corriente, soy de una visión mucho más científica de esto, donde, como te digo, los animales domésticos son importantes y los animales silvestres son sumamente importantes dentro de una visión, digamos, ecosistémica. Sí. Entonces, he apoyado proyectos de compañeros animalistas como la prohibición de las corridas de toros, porque me parece que eso ya pues hay que eliminarlo de nuestra cultura. Con la senadora País estoy trabajando en un proyecto que pretende darle mejor calidad de vida a los perritos utilizados en servicios de Sí. seguridad, ¿sí? Pero no me considero animalista. Pero entonces déjeme meter algo ahí porque me parece interesante y creo que vuelve con lo que hablamos al principio, ¿no? Y es, sí, no lo tengo en el radar a usted como un animalista, pero veía, entre otras, su apoyo al proyecto de la senadora Padilla, haciendo un video conjunto. ¿Cómo ha sido también este proceso de sentarse con los animalistas, que yo creo que también tienen pendiente su tarea de autocrítica, de ver cómo hacen que su causa avance sin volverse tan dogmáticos? ¿Cómo ha sido, decía, para poder decir, venga, yo estoy acá, pero tengo mi distancia? Mira, fue bonito porque yo llegué al Consejo de Medellín y me encontré con Álvaro Múnera, un concejal legendario de Medellín que tiene una historia de vida fascinante porque era torero. Y en los 90 un toro lo embistió en una corrida y el hombre quedó cuadraplégico. ¿Cierto? Él está en una silla de ruedas desde entonces, casi muere y en todo su proceso de recuperación que duró 6 meses al borde de la muerte, él dijo, él tomó la decisión de dedicar el resto de su vida a defender los animales. Entonces se volvió el líder Claro, antitaurino no tremendo solo de testimonio. Medellín, sino del país. Y los grandes avances en políticas animalistas de Medellín se deben a Álvaro Múnera, que fue durante 20 años concejal de Medellín. Yo llegué al consejo y yo dije, pero ¿qué es esta estupidez de que haya un tipo dedicado únicamente a hablar de animales, con tantos problemas que hay? Pero afortunadamente la política también a mí me ha cambiado y me ha abierto los ojos y me ha dado modestia. Entendí la importancia del tema y terminé siendo muy amigo de Álvaro y entendiendo la forma en que daba sus luchas. Y también encontré un punto común y es que estamos por la vida y por la naturaleza. Entonces Álvaro se dedicaba a trabajar por los animales domésticos y yo por la fauna silvestre y entendimos que si hay
unos puntos comunes, que es lo mismo que sucede ahora con la senadora Padilla, que es hoy en día la ponente de mi proyecto de ley de ciudades verdes ante el Senado. Proyecto de ley que busca que nuestras ciudades en el país más biodiverso del mundo sean verdaderos ejemplos de biodiversidad, y quien habla de biodiversidad habla de animales silvestres. Entonces, si ves, sin llegar a radicalismos, sin llegar a extremos, es posible encontrar puntos comunes entre los ambientalistas, llamémoslo, o los científicos como yo, y los animalistas. Y así es que he logrado trabajar muy bien con la senadora Padilla. E insisto, creo que hoy en día uno de los temas fundamentales en las ciudades colombianas es abordar el tema de los animales de compañía. Son importantes, pero no se pueden volver un problema más grave, No, es tremendo. Yo creo que hay un problema de convivencia grande con los excrementos de los perros. por O ejemplo. sea, eso es una cosa que yo miro obsesivamente. O acá, por ejemplo, en este parque enfrente, que un día la voy a boletear a la señora. Tiene 10 perros, los saca a las 10:30 de la noche. Eso está contra todos los, contra el ruido, contra el espacio público, contra los derechos de los niños, porque los encierra ahí en la parte de juego de los niños. Y yo le digo, pero ¿usted cómo hace para saber a esa hora que uno de esos perritos no se va a cagar ahí? Pero creo que hay un problema grande, sí. Y de hecho está identificado, qué pena, Charlie, No, en por esta favor. encuesta que hizo Ministerio del Interior y Policía Nacional el año pasado sobre cuáles eran las razones de los problemas de convivencia entre todos los colombianos. Las tres primeras causas: ruido, mascotas y basuras. Por eso se están peleando los colombianos en los barrios. Entonces no es un tema menor. Pero ¿qué hacemos con las mascotas? A mí me encanta sacar a mis perros sin correa, pero yo sé que eso es un problema, puede ser un problema para muchos. Pues, ¿qué hacemos? Ahí el tema es largo. Lo primero que habría que hacer es un censo. Hoy en día no sabemos cuántos perros hay en Bogotá, por ejemplo. No sabemos. ¿Y en qué condiciones están? Entonces, lo primero para abordar cualquier problema es lograr un buen diagnóstico, que no lo Pero tenemos. censo de perritos de compañía, no Sí, de perritos callejeros, y de sino callejeros también. también. Sí, porque tenés que dimensionar el problema. Por ejemplo, en Medellín no tenemos perros callejeros ya. Pues habrá 10, pero fue una cosa que se logró erradicar gracias a programas animalistas de el concejal Álvaro Múnera. Pero entonces necesitamos elaborar un diagnóstico y empezar a establecer como unas medidas. Hay países que están poniendo impuestos. Usted tiene un perro, pague un impuesto por ese perro. Por ejemplo, no estoy proponiendo eso para que después no salgan a insultarme más, estoy moderando los insultos, pero sí tenemos que sacar políticas públicas sobre eso, no solo en el sentido proteccionista, que es muy necesario, sino también de convivencia, porque suficientes problemas tenemos para que además llegue otra especie y se convierta en un nuevo problema para nosotros. nada más que tenemos muy pocas zonas verdes y la gente se pega al celular y el perro está ahí suelto y hace lo que quiere. Yo creo que ese es un problema grande, En Europa, por grande. ejemplo, hay muchos parques públicos que tienen zonas especiales Sí, para perros, y claro. usted lleva a su perro a esa zona y ahí orinan, ¿cierto? Entonces no es hierba, sino que es arena, pero hay formas de abordar el Sí, en problema. Ciudad de México también vi que ya había más zonas de esas. Lo que pasa es que necesitamos decidirnos a hacer eso, que muchas veces va a ser impopular, pero hay que hacerlo. Y para redondear esta iniciativa de Ciudad Verde, porque esa sí no la revisamos dentro de los temas que está apoyando, que me contaba usted, que fue el ponente y que la senadora Padilla está apoyándolo, ¿qué más contempla la iniciativa? ¿En qué dirección va? Y mira, de nuevo, si estamos en el país más biodiverso del mundo, nuestras ciudades deberían ser ejemplo de biodiversidad. Como no lo son, y si estamos en un país que además es el más biodiverso, es también uno de los más vulnerables al cambio climático, la falta de naturaleza y de biodiversidad en las ciudades nos hace aún más vulnerables al cambio climático. Las inundaciones, los desbordamientos, los deslizamientos son culpa también de una mala utilización de la naturaleza dentro de los contextos urbanos. A esto se suma el hecho de que está demostrado que la presencia de la naturaleza en contextos urbanos mejora la salud y la salud mental, la salud física y mental. Entonces hay una serie de argumentos que nos impulsan a decir que necesitamos reverdecer las ciudades colombianas. Necesitamos reverdecerlas, no solo por temas de seguridad ante una inundación de deslizamiento, sino también de salud y de bienestar. Entonces este proyecto de ley incluye políticas de siembra en contextos urbanos, pero no de sembrar cualquier cosa, sino lo que es, según lo que estamos buscando, que es sombra, atraer mariposas, polinizadores, pequeños mamíferos. Incluye también un inventario para que sepamos en cada ciudad. Hoy veía un mapa de la arborización de Bogotá.
superárida Bogotá. Hay Sí, algunos sectores privilegiados, obviamente, claro, pero hacia y el eso, sur y el eso está pelado, occidente se vuelve... ¿cierto? Entonces también es un tema como de justicia y de equidad en términos naturales. ¿Por qué donde están los ricos hay árboles y donde están los pobres no? ¿Por qué donde están los ricos hay zonas verdes y espacios naturales y donde están los pobres no? Entonces contiene una serie de medidas para que nuestras ciudades sean más verdes, que me parece pues que no solo es bonito, sino necesario. Bueno, y nos va a quedar una conversación pendiente porque de eso he hablado con algunas personas en el canal y me parece bien importante. Para repasar un par de temas más de agenda, de lo que tal vez mencionábamos también al comienzo, se hundió en el último intento el proyecto de ley de legalización de la marihuana. Habíamos visto en el intento anterior, hablé aquí ya hace un rato con el representante Juan Carlos Lozada, que vimos esa caricaturización donde a usted también le pegaron, trajeron a un actor, lo disfrazaron de indigente, dijeron que era la puerta a otras drogas, bueno, y se termina hundiendo en el balance que hacíamos con Lozada y con otra persona en su momento, pues porque le querían cobrar a Petro una derrota y en realidad ese proyecto no era de Petro y cuando lo volvieron a presentar ya ni siquiera avanzó hasta donde estaba. ¿Eso en qué queda? Bueno, a ver, recordemos primero que no era un proyecto de legalización del cannabis, que ya es legal en Si no es Colombia, sino sí, de legalizar la comercialización sí, del cannabis, importante porque hoy en aclaración. día hay una hipocresía en nuestra legislación y es que el cannabis es legal cultivarlo, poseerlo, portarlo, consumirlo, pero no comercializarlo. Sí, Es decir, la ley nos dice, fume, pero no me diga dónde lo compró, claro. no quiero saber, es una tontería. ¿Quiénes celebran que eso no se comercialice legalmente? Los ilegales. Sí, todas las redes Sí. de... Entonces, todos estos discursos un poco puritanistas solamente le están haciendo un bien es a los comerciantes ilegales, porque nosotros no estamos diciendo que sea obligatorio fumar, ni que vamos a darle, de hecho el proyecto incluía, fortalecía las políticas anticonsumo en los menores de edad, pero al final se volvió un tema, estos temas suelen ser ya más moralistas y de opinión que de argumentos y de cosas técnicas. E infortunadamente, pues perdimos y en la ventana de oportunidad que tuvimos, que fue el primer año, donde había un Congreso más favorable al presidente, debo decir que la misma bancada de gobierno en el Senado falló. Faltaron 2 o 3 votos importantes de senadores del pacto histórico que hicieron que se cayera el proyecto y ya desde entonces ya la ventana está cerrada y es una lástima porque no veo cuándo va a volver a abrirse, porque dudo que el gobierno que siga, no sé cuál será, tenga intención de apoyar esto. Entonces creo que perdimos una oportunidad histórica. Ahí hay otro punto para volver a hablar de convivencia que a mí me genera una pregunta, pues sin ser experto ni absolutamente nadie. Eso es, me parece absolutamente razonable desde la perspectiva de política pública, de libertades individuales, de convicciones propias de decir, pues claro que la marihuana tiene que estar legalizada en su consumo, en su comercialización, en su uso, etcétera. Pero si uno ve hasta donde yo la última vez que fui, Nueva York y Washington en particular, pero Nueva York me pareció increíble, pues la ciudad huele a vareta, además de esa vareta química tremenda. Y entonces al final pensaba, porque todas estas cosas yo las pienso mucho de lo que yo hago en Linterna Verde, que es una organización de la sociedad civil que entre otras apoya este canal, analizamos conversaciones en redes sociales, y yo decía, esta es una mala postal para la causa. Totalmente de acuerdo. Y voy a lo mismo que hablamos al principio, como del movimiento woke y sus Sí, causas. Si no nos contenemos, si exageramos, claro. se nos va a devolver. Entonces un día la gente se va a mamar de que Es- Nueva York huela a marihuana Y y si va a llegar no, es la criminalización total de eso. Entonces tenemos que ser capaces de entender que el olor a vareta, que a mí me gusta, a mi vecino lo molesta, así como el ruido, ¿cierto? Así como el reggaetón a vos te gusta y a mí me choca, o al contrario, no sé cómo estás con el reggaetón, pero sí tenemos que ser digamos, capaces de definir, bueno, y entonces en qué lugares sí puedo fumar, ¿cierto? sí, claro. Pero a mí me parece que todo el problema de la marihuana se solucionaría si no oliera. Es así de sencillo el problema. Cuando usted fuma en estos vapeadores de cannabis, que eso no huele a marihuana, nadie le pone problema. Sí, ¿Cierto? El problema es el bareto prendido oliendo a chirusa que le decimos. Entonces tendríamos que buscar esos acuerdos y esas formas de que mis hábitos no se conviertan en una molestia para los demás. Ahora bien, si uno abre ese canal de los olores, se vuelve gigantesco. Yo tengo una vecina que hace mondongo 2 veces a la semana y el edificio huele horrible. Tenemos que entrar a legislar también sobre eso. Se pone ya difícil está la bueno. conversación. La ley contra los La, olores, la mire que ley, ahí sí lo cogen la a ley contra usted. el mondongo, La ¿te ley contra imaginas? los olores extremos.
Sí, como hacer un pescado así bien intenso, Eso, pero digamos, un pues, perfume bien eso. feo. Yo en mi edificio nunca he tenido quejas de los vecinos ni por ruido ni por marihuana. Entonces creo que sí es posible utilizar mis libertades sin joder a los demás. Bueno, otro tema interesante, convivencia, hablamos un poquito de ciudad, de Medellín, por supuesto, y cerramos hablando de política y sobre el devaluado centro. Mm, el graffiti, que es algo que está muy dentro de su interés, de sus convicciones. Usted ha hablado del tema desde que fue concejal en Medellín. Tuvimos hace poco, pero hemos tenido muchas coyunturas donde esto es un tema. Lo último fue la decisión del alcalde Federico Gutiérrez, que ahora se volvió crítico de arte, ¿no? Mandando a borrar este graffiti, pues que estaba reivindicando lo que estaban encontrando en las ejecuciones extrajudiciales en la Escombrera, y pasó en otras ciudades del país. Entonces hay siempre ha habido una pregunta por libertad de expresión, por convivencia, por uso del espacio público, pero nos movemos siempre un poco en lo mismo, ¿no? Entre estas visiones más autoritarias, que además son silenciadoras, no tienen siempre una veta de censura, pero también sí está para la pregunta de mucha gente, bueno, entonces, ¿dónde está la línea intermedia? Eh, ¿Cómo vio usted este episodio de la alcaldía de Medellín y cómo lo ha visto en las últimas conversaciones? Bueno, me empiezo por decir que lo que hizo el alcalde fue una tontería. O sea, fue innecesariamente tonto. Porque se trataba de borrar un mural que fue hecho no de manera ilegal, ni informal, ni clandestina. Fue un mural que se hizo con todos los fierros, con el tránsito, ayudando a organizar la calle, ¿sí? Entonces, uno entiende que el graffiti, y los grafitis lo saben, el graffiti tiene un carácter efímero, ¿sí? Lo que tú pintas ahí, en 6 meses o en 6 años va a desaparecer, y ellos lo saben. Pero si uno como alcalde dice, esto lo hicieron 100 muchachos con permiso de la alcaldía de ese momento, de manera organizada, si esto significa algo, si yo lo quiero borrar, entonces voy y me siento con ellos. Y les digo, ya llegó la hora de cambiar este mensaje, ¿por qué lo cambiamos? ¿Entendés? Es como de astucia política. Entonces yo no sé si al alcalde le faltó astucia o si es que deliberadamente quería generar la pelea porque a él le conviene políticamente ponerse del lado de aquellos a quienes acusan de haber estado detrás de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces yo creo que hay un error político de parte del alcalde que al final terminaron haciendo lo que era. Después de pintamos, despistamos, al final terminaron juntándose con los grafiteros y acordando un nuevo mural, que es el que está pintado hoy en día, con plata y permisos de la alcaldía. Entonces se hubieran podido ahorrar Claro. todo ese ruido. El graffiti, como el cannabis, como el ruido, como siempre está como en ese límite de qué se puede y qué no se puede hacer. Cuando yo era concejal de Medellín hicimos la política pública de graffiti y arte urbano de la ciudad, que la hicimos con los artistas urbanos de la ciudad y tuvo el apoyo de los 8 concejales del Centro Democrático. ¿Sí? Es decir, logramos un consenso muy lindo en Medellín en ese momento y que una política pública que entiende que el graffiti es una expresión que dice que el Estado debe apoyar algunas de esas prácticas, pero también le pone algunas restricciones a los grafiteros porque vos no querés que en tu puerta de tu casa de repente llegue un man a pintar pues de la nada. Entonces habíamos logrado un buen acuerdo que ahora por fortuna todo este suceso, porque todo sirve para algo, hizo que resucitara el interés en este acuerdo municipal que había caído en desuso por la alcaldía de Quintero. Entonces yo creo que la conversación que generó esto fue buena y deben salir cosas buenas de centro. Es decir, ni censura, ni hagan lo que les dé la gana. Creo que estas cosas se pueden y se deben regular. ¿Y cómo está viendo usted Medellín? Salimos de la administración de Daniel Quintero, usted fue un crítico de primer orden contra esa alcaldía, entramos a la de Federico Gutiérrez, de quien usted también ha sido crítico. ¿Cómo está viendo Medellín en este momento? A ver, yo fui crítico de Quintero y he sido crítico de algunas cosas de Federico, pero en ningún momento se pueden comparar. ¿Sí? Y quiero pues aclararlo. Federico no es un ladrón, no es un corrupto y no es un difamador. Es un hombre de derecha light que ha logrado recuperar durante este año la confianza en la ciudad, la confianza en las instituciones, que era un rasgo característico de Medellín. Yo veía siempre que en Medellín la gente confía en el alcalde, se derrite de amor por el metro, por EPM, por Indepor, por el INDER, que es el Instituto de Recreación. Medellín tenía eso y con Quintero toda la confianza en las instituciones públicas locales cayó.
Entonces, el hecho de que Federico haya logrado recuperar esa confianza me parece que ya es algo muy positivo que destacarle y para eso fue elegido. Mm, Sin embargo, me parece que Federico sigue viendo la alcaldía como un trampolín hacia la presidencia. Y por eso es que, por lo que más se ha destacado Federico durante un año, ha sido por sus enfrentamientos con el presidente Petro. Que eso no es tarea de un alcalde. Mantener ese nivel de enfrentamiento permanente con el presidente, sea cual sea, creo que se sale de las cosas del alcalde. Entonces, si bien yo confío en la honradez de Federico y de su equipo, que además ya es un equipo mucho más experto que el que tuvo en su primera ocasión cuando yo fui concejal y yo llegué al consejo, debo decirlo, con el Claro, y movimiento de usted después se Federico. distanció de Después nos él. distanciamos. Sí. Entonces yo confío en su honestidad y en su buena voluntad, sus buenas intenciones, pero creo que no ha logrado destacarse radicalmente en algo y le está dedicando un tiempo excesivo a pelear con el presidente Petro, mientras que los problemas de Medellín siguen estando ahí, ¿cierto? Problemas alrededor, las preocupaciones de los medellinenses, salud, seguridad, movilidad, empleo, vivienda. No vemos un esfuerzo grande del alcalde en esos temas, con excepción del de seguridad, que obviamente como político de derecha es el que le encanta, pero en lo demás no veo en qué está marcando la diferencia, más allá de recuperar la ciudad, que ya es mucha gracia. Bueno, esa respuesta me sirve para meternos otra vez en la conversación del centro, porque, a ver, yo desde esta tribuna, sin hacer política y sin tener ningún interés en meterme en esas lides, lo veo más o menos de la siguiente manera. O sea, no estoy como interesado en tener una tribuna donde esté exacerbando a la gente. Creo que lo hice en un momento donde además las redes sociales eran muy distintas. No tanto exacerbarlas, sino de jugarme mucho con una opinión, ¿no? Decir, es que esto está bien, esto está mal. Hoy en día estoy como un poquito más, con más dudas, con menos certezas, entonces simplemente quiero decir ciertas cosas y oír a personas como usted. Ahora, lo que yo decía en el caso de lo que no vale el centro, a propósito del presidente Petro, es que yo voté por Petro en segunda vuelta, con bastante reticencia, pero lo hice. Y lo que yo siento hoy en día es que esas personas que somos bastantes, que pusimos esos votos desde un centro liberal, antiuribista en mi caso, con ciertas cosas chéveres de la izquierda, otras no tanto, pues no valemos nada en cuanto a lo que representa de las obligaciones o del deber del presidente de venga, hagamos unos acuerdos. Pero muchas personas dicen, es que ustedes son una derecha enclosetada. Eso es lo que son ustedes, una derecha enclosetada. Entonces, claro, cuando usted me dice a mí, Daniel Quintero tal cosa, pero igual Fico tal otra, y sin entrar como a que analicemos a Fico, porque ni me preparé para hablar de Fico, ni es lo que me interesa, está como esa gran pregunta, ¿no? ¿Dónde está parado el centro en esas convicciones? Hablemos un poco de eso. A ver, justo hoy leí una declaración de Pepe Mujica, que le dijo a Boric esta semana, Boric fue a visitarlo, Sí. y al final me pareció sorprendente porque Mujica le dijo, no somos de izquierda ni de derecha, somos humanistas, y lo que sea mejor para el humano es nuestro sueño. Si uno dice, no somos de izquierda o de derecha, inmediatamente salen a decirlo, derecha Es de enclosetada. derechas. Pues lo dijo Pepe Mujica, ¿sí? Entonces Toca me andar parece... aquí como con un Sí, impreso. Mira lo que me no, dijo. lo voy a... Bajé la imagen y la tengo ahí para cuando me jodan, Tin. Porque yo creo en eso. Yo creo que el centro es ante todo humanista. ¿Cierto? Es un humanismo que cree en las capacidades del ser humano de salir adelante, que cree en el progreso, pero en el progreso es muy diferente a la revolución. Por eso es que Petro no es progresista, Petro es un revolucionario frustrado, porque el progreso requiere ir paso a paso, construir sobre lo construido, es una característica del centro. El centro además tiene que ser capaz de trabajar con gente diferente, ¿cierto? Coger buenas ideas de izquierda, buenas ideas de derecha. El centro es, además, pienso yo, la defensa de la Constitución de 1991, que es una constitución que fortalece el Estado, pero también abre las puertas al mercado. El centro es la lucha contra la corrupción, creo que eso es la clave del centro, porque a mí de qué me sirve que el gobierno de Petro se tilde, se autodenomine el gobierno de la gente y del pueblo, si están las mismas prácticas corruptas de los gobiernos anteriores. Entonces yo creo que si hay una cantidad de significados, de temas y de causas que mueven al centro y que no tienen que ser aburridas. Entonces cuando muchas veces decimos que el centro no moviliza, que el centro no
que el centro es tibio, yo no me considero tibio. Y me considero muy de centro y no tibio, porque yo creo que la tibieza está en las formas en que comunicas las cosas. Entonces, claro, si yo me paro aquí y hablo así, claro, voy a aburrir a la gente, pero creo que en la forma en que comunicamos nuestras ideas, en que defendemos las causas, uno puede ser vehemente sin ser irrespetuoso. Entonces, creo que el centro sí tiene un espacio hoy en la política y que cuando hacen esas encuestas, todo el mundo se identifica de centro. Y un año o 2 años antes de las elecciones, siempre están los candidatos de centro punteando, y esta vez no es la excepción. ¿Qué pasa que cuando llegamos a las elecciones nos Exacto, esa es desinflamos? la pregunta, Yo sí. creo que estamos comunicando mal, Sí. ¿cierto? No, ser de centro no es ser tibio. Yo creo que ahí hay un tema. Podemos ser súper vehementes. Creo que Claudia López lo hace bien en ese sentido. Ella cometió muchos errores, pero ella es capaz. O sea, Claudia López no es tibia y se puede acomodar en el centro. Entonces, ¿cómo comunicamos las ideas? ¿Cómo tomamos posición cuando es necesario tomarla? Yo no me le escondo a los debates, yo no me le escondí al proceso de paz, no me le escondí al debate del cannabis, no me le escondo a los hechos de corrupción del gobierno de Petro o de Quintero, o a los problemas que haya tenido el gobierno de Uribe o de Duque en su momento. Yo creo que los de centro sí somos capaces de ser vehementes, de ser atractivos, de mover la opinión sin necesidad de acudir a las artimañas que utilizan los extremos de la difamación, de los bulos o fake news. Creo que ese es nuestro reto. Tenemos que ser capaces y tenemos con quién. Porque si además hoy en día ves las figuras más admiradas del Congreso, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Representantes, Katy Jubinao, Jennifer Pedraza, Kate Miranda, son congresistas de centro. O en el caso del Senado, Humberto de la Calle, que ya renunció, pero acaba, ¿cierto? El mismo David Luna, que es un hombre de centro derecha. Y al final termino con esto, el centro en las condiciones actuales tiene que ser capaz de traerse gente desde el centro derecha y desde la centro izquierda. Si uno se queda en el purismo de no solo centro, 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 ay no, él una vez votó por Uribe, ay no, él era amigo de Petro, entonces vamos a quedar solos. Claro, porque cuando se me habla de comunicación, están en este balance todavía los gringos, ¿no? Los demócratas están dándole vueltas a la pregunta de si les hizo falta el youtuber de derecha, si tienen que moverse un poco más a la plataforma de Bernie Sanders, que en muchas cosas yo particularmente no me siento representado, pues no me importa lo que pasa allá o no lo voy a votar, pero sí como en esta visión del Estado y en el rol del Estado en ciertas cosas que digo, eso tampoco creo que funcione, pero creo que en el tema de comunicación al final nos encontramos en esta coyuntura de la previa a la elección que empezó mucho antes, con que las voces que más ruido para volver al término, están haciendo, tienen como una ventajita, ¿no? Entonces el caso de Vicky Ávila, que yo ya me he estado viendo todos los discursos que ha hecho, y uno ve un discurso tradicional de tenemos que recuperar la autoridad, tenemos que volver a fumigar, tenemos que Bajar impuestos. bajar impuestos, esa norma del 10-10-10, etcétera. Y del otro lado a la izquierda, creo que con un golpe duro por lo que ha representado el gobierno de Petro, no sé si es Gustavo Bolívar, tal vez María José Pizarro acudiría menos a eso. Pero en el centro entonces tenemos entonces Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo que se quiere volver a lanzar otra vez, a Claudia López, Humberto de la Calle que se fue. ¿Cómo ve usted ese escenario ya para hablar de las perspectivas de las candidaturas? Porque yo en eso me declaro un tanto pesimista, que salga una candidatura fuerte. Comparto tu pesimismo, Charlie. Y no por falta de material, sino por falta de método y de voluntad. Yo hoy en día veo una cantidad de precandidatos de centro. Te faltó tal vez mencionar a Juan Manuel Galán, Claro, incluso a Juan Daniel Oviedo, que ya lo sí, están poniendo ahí. sí, que quiere Incluso además, mencionaría a David Luna, que renunció a cambio, porque no a quiere cambio competir con radical. Vargas Lleras. Exacto. Entonces, creo que hay un equipo que vos ves los nombres y son todos personas probas, honestas, inteligentes, con discurso, con un historial en política de que son capaces de hacer las cosas, pero con cero disposición de trabajar conjuntamente. ¿Sí? Fajardo está en modo, yo la vez pasada ya hice coalición y me fue mal, esta vez voy derecho. ¿Sí? Claudia López, con todo lo que yo le admiro, comete una cantidad de errores, se mantiene criticando a Carlos Fernando Galán, sale y pelea públicamente con Fajardo, con Jennifer Pedraza. Claudia, ¿para qué? ¿Para Y qué? tiene que sacudirse de haber apoyado a Petro, que eso le... Exactamente, entonces Claudia está en un escenario donde la izquierda la detesta, la derecha la detesta y pelea con el centro. Entonces no veo una voluntad y un proceso que lleve a que el centro tenga una candidatura
buena y única, que me parece una bobada, porque yo estoy seguro que si el centro pasa a segunda vuelta, gana, al que sea le gana. Y no estamos en eso. Entonces yo comparto tu pesimismo y de hecho yo creo que esa elección está perdida para el centro, la elección presidencial. Y Yo estoy completamente de acuerdo. mi interés es que, o sea, ¿cuánto se demoró Petro para ser presidente? Estuvo 20 años construyendo su izquierda, mala, pero su izquierda, 20 años. El centro es como si cada vez empezáramos de cero. Entonces, ¿cómo creo yo que debemos empezar? Tenemos que empezar por fortalecer esos liderazgos no presidenciales, sino que congresistas como las que mencioné ahora, Cate Miranda, Jennifer Pedraza, Alejo García, Juan Sebastián Gómez, que la bancada independiente de centro en el Congreso siga creciendo, que empecemos a llegar a ocupar poderes locales, necesitamos aspirar a alcaldías, a puestos en los consejos municipales, a gobernaciones, y así algún día vamos a ser presidentes. Pero empezar desde arriba para abajo, así no se hacen las pirámides. Entonces, mis esfuerzos hoy en día están en eso, en cómo consolidamos unos poderes regionales y a nivel del Congreso de centro que vayan mostrando que el centro sí tiene contenido, sí tiene discurso, no es tibio, no es aburrido y somos capaces de hacer algo. Pero para las presidenciales comparto tu pesimismo, Charlie. Con todo lo que falta. Y usted quedó solo con la partida de Humberto de la Calle de su parche, que Sí. ya era pequeño de por sí. ¿Y cómo vio esa partida? Bueno, han dicho mucho de si el senador, y pues no es usted el que va a responder esa pregunta de si él quiere seguir en la política, si quiere dar otra vuelta, pero ¿qué análisis hace eso de ese movimiento y lo que al final pasó fallidamente con lo de Ingrid Betancourt con Oxígeno Verde? A mí me dio pues muy duro que Humberto se fuera. Para mí pues había sido un honor yo terminar metido en política sentado al lado de Humberto de la Calle como fórmula, coequipero, socio y amigo. Entonces su partida me golpea, sin embargo la comprendo. Por un lado porque Humberto es un tipo que cumplió 80 años. Vaya, cumplió 80. Sí, yo creo que nadie quiere pasar sus últimos años de vida en el Congreso de la República, porque eso es una perdera de tiempo. De hecho, Humberto lo decía, yo nunca había perdido tanto tiempo en mi vida. Un tipo que toda la vida fue un ejecutivo y el Congreso es de todo menos ejecutivo. Entonces yo entiendo por su vida, pero también creo que él necesitaba esta libertad para ser un personaje importante de cara a la construcción de las posibles alianzas o conversaciones que se den de cara a las elecciones del año entrante. Entonces, y es una libertad que no tenemos dentro del partido, que yo voy a estar embalado porque me voy a encontrar dentro de un año con un partido que hace lo que diga doña Ingrid Betancourt y que ella se la va a jugar con toda a la derecha. Entonces yo voy a estar imposibilitado para apoyar los candidatos que yo quiera, para proponer alianzas de gente de centro. Entonces yo voy a estar muy maniatado. Pero entonces usted no va a renunciar, pues para la gente que no entiende eso, también la razón de una posible renuncia le permitirías para poder pasar a un movimiento distinto, que era lo que se especuló en su momento de la calle. Pero Humberto ya no podría, por ejemplo, lanzarse al Congreso por otro partido. Quien quiera cambiar de partido para aspirar al Congreso, tendría que haber renunciado en diciembre. Entonces, ese no fue el caso de él y ese tampoco fue su Y caso. tampoco fue mi O sea, caso. usted lo que nos está diciendo aquí en Medio Noticia, que este es el canal que menos noticias da, pero digamos que acá tenemos una, es que pues está como alia yacta est. La suerte está Sí, echada con ese frente. la suerte está echada. Yo no podría aspirar al Congreso nuevamente por otro partido. No pienso aspirar por el mismo partido, porque yo no me encuentro, es un partido que me ha maltratado y con el cual no me identifico ideológicamente. Solo si se aprobara la ley de transfugismo que actualmente está en curso. La ley de transfugismo es una ley que permite que nos cambiemos de partido en cualquier momento para poder aspirar Que tratan de pasar cada 4 años. y nunca pasa. Sí. Entonces está en curso, pero lo más probable es que no. Entonces, Ahí cerraría su etapa, en esta etapa en esta el etapa en Congreso. el Congreso y no me reelegiría y tengo unos planes más lindos para mí. Es que mi sueño en este momento es ser alcalde de Medellín. Ok, Y le esta dejo esa etapa. chiva. Pero esa seguramente ya se le ha dicho por ahí algún medio En local, vivo pero bueno, no, qué en vivo chévere. no. Ese es una causa grande, una causa grande. Para cerrar, representante Daniel, y gracias de nuevo por el tiempo, que aquí ya se nos hizo más noche.
algo para sumar, o sea, no quise que habláramos del presidente Petro, todo lo que se ha analizado, el tema del Consejo de Ministros, o sea, quería hablar de otras cosas con usted, y sobre todo el país debería estar hablando de otras cosas, pero para redondear un poco lo que ha venido viendo usted, el balance del gobierno, en lo que queda, uno ya se volvió un lugar común decir, el gobierno se acabó. Eh, ¿A usted qué opina? ¿Qué ve que se puede hacer ahí, que puede ser distinto? Yo pienso que el gobierno del cambio terminó siendo el gobierno de la decepción. Una gran decepción. Tú votaste por Petro en segunda vuelta con tus prevenciones y seguro, aún con las prevenciones, aún así seguro estás decepcionado. Yo también llegué al Congreso pensando que yo iba a poder ser un apoyo en el cambio y también estoy decepcionado y peor aún, y lo dijo Francia Márquez en ese Consejo No, de tremendo, Ministros, tremendo, mi sí. gente dice que estaba mejor antes de nosotros. Creo que esa frase resume la decepción que hoy es el gobierno en una cantidad de cosas, un gobierno que se quedó en el discurso, en lo simbólico, un gobierno que no fue capaz de superar ni la corrupción, ni la... no fue capaz de superar la corrupción y agravó la polarización. Un gobierno que desprecia completamente la institucionalidad. Al presidente Petro le estorban las cortes, le estorba la constitución, le estorba el Congreso. Entonces creo que es sumamente peligroso en democracia cuando un pueblo está decepcionado, porque cuando está decepcionado es capaz de cualquier cosa. Y me temo que nos van a llevar a un escenario más caótico, aún más de lo que sea. Y es una lástima porque creo que las fuerzas progresistas, las fuerzas de cambio perdieron una oportunidad gigantesca y ahora le queda al país pues ver cómo hace para resolver este desorden que nos está dejando Petro. Y la izquierda tiene que pensarse una izquierda pospetrista. O sea, hay que empezar ya a hablar de pospetrismo, porque si Petro fue malo como presidente, no me lo imagino como expresidente. Va a estar jodiendo y dando lidia, sabiendo que se le dio la oportunidad y no fue capaz de lograr nada. Entonces creo que el país queda en un escenario complejo, caótico, ideológicamente hablando también, que no sé qué líderes de la izquierda van a poder reorganizar Sí, tienen por delante una tarea eso. difícil. Y no sé el país en manos de quién va a quedar. Yo esperaría que no quede en manos de la derecha, que es como a lo que nos tira el péndulo. Ojalá logremos tener un presidente de centro, pero no veo cómo. Sí, no, Salvo si, ya usted me dijo que no. no, salvo si, le voy a decir aquí cuál es la fórmula que yo creo, salvo si el expresidente Santos logra armar alguna cosa. Creo que es el único con la capacidad hoy de organizar al centro. Sin que sea el hombre santo de mi devoción, creo que es el único capaz de organizar al centro hoy en día. Sí, Santos no es el santo de devoción de nadie, ¿no? Yo decía hace mucho tiempo que me parecía increíble que el que se hizo el que se hizo elegir por el uribismo y reelegir por el antiuribismo. Yo, no, si ese Increíble. tipo puede hacer eso, que venga acá y Exacto. organice esto. Y tal vez la renuncia de Humberto de la Calle, que es muy amigo de Santos, tiene que ver algo. Sí, ya usted me está ahí dejando guiño, guiño. Daniel, yo siempre le pido a la gente antes de despedir a los invitados que nos deje para quienes nos ven y nos oyen una recomendación que puede ser o un libro o usted que le gusta mucho estar afuera o le gusta el reggaetón o le gusta el parche, una recomendación que le quiera dar a la gente que yo más siempre les digo como, por favor, algo para desconectarse un poquito de tanto delirio. Una recomendación. Voy a recomendar un libro que se llama La llama doble, de Octavio Paz, premio Nobel mexicano, que explica qué es el amor. Eso que en Occidente llamamos amor, qué es y de dónde viene y en qué se diferencia de la sexualidad y del erotismo. Eso es como mi Biblia en materia romántica. Yo soy un gran romántico. La llamada de Octavio Paz, buenísimo, espectacular. Daniel, gracias por pasar por acá. Muy chévere haber podido conversar. Que Stanley, sea. me siento mal por haber demorado tanto esta charla que estuvo tan bacana, siquiera que se dio. No, Gracias a pues vos. la siguiente será cuando ya usted esté de precandidato para la alcaldía de Medellín o cuando esté peleando ahí. Suerte con esa causa. Gracias. Gente, nos vemos pronto. Suscríbanse, compartan, comenten. Cuídense, cuiden la dieta informativa. Nos vemos pronto. Chao.